Amén. A mí me interesa en lo particular, como pastor, tratar de establecer su vida, fundamentarlo con la palabra, de manera que usted pueda llegar a tener una fe firme, una fe estable, y que se cumpla en usted lo que dice la Escritura con respecto a los que esperan en Jehová, que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay mucha inestabilidad en la vida de muchas personas que entran en el conocimiento del Evangelio. Hay mucha inestabilidad por falta de conocimiento, por falta de entrega, por no tener el corazón correcto para poder buscar la palabra. Y a mí me interesa en lo particular cooperar con su estabilidad, con su firmeza, de manera que usted pueda ser una persona que está plantado, sea una persona que sabe, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Alguien aquí sabe en quién ha creído? Es necesario estar fundamentados en la doctrina, fundamentados en el sacrificio de Cristo y entendiendo quién es el Señor y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida. Con ese propósito quiero compartirle en esta mañana, mientras meditamos en una porción de las cartas, de una de las cartas del apóstol Juan, quiero compartirle 5 fundamentos de la fe, de manera que usted pueda recordarlos, pueda establecerse en ellos y pueda pararse con firmeza, de manera que usted pueda incluso refutar cualquier otro argumento que se levante, que sea contrario a estas verdades. Así que quiero meditar juntamente con usted en la primera carta que el apóstol Juan escribió. Vamos a ocupar el capítulo 5, desde el verso 13 en adelante, y vamos a enfocarnos de esa manera, 5 fundamentos de la fe. Cuando hablamos de los fundamentos de la fe, estamos hablando de doctrinas, estamos hablando de bases doctrinales, de verdades que nosotros tenemos que entender para creerlas y para vivir por ellas. Y en este sentido yo quiero comenzar tratando de hacerle comprender que lo que nosotros creemos es sumamente importante. Porque si creemos en algo equivocado, nuestras decisiones y la dirección de nuestra vida va a ser equivocada. Pero cuando creemos en algo que es correcto, que es verdadero, nuestra vida va a estar segura, va a estar firme. Y nuestras decisiones van a ser las decisiones correctas. Por ejemplo, cuando vemos al Señor Jesucristo manifestándose, Él hace una proclamación, Él les dice a los judíos, creen en Dios, crean también en mí, les dice. Jesús está llamando la atención hacia la importancia de creer en Él, porque es únicamente a través de Él que hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay herencia, hay entrada en el reino. Entonces, al no creer en Jesús, todo esto no es posible accesarlo. Y de ahí la importancia de comprender que cada uno de nosotros tiene que ser diligente en cuanto a lo que cree y examinar por qué creo lo que creo. Porque, como he citado ya anteriormente, hay tanta confusión en el mundo religioso, en el mundo espiritual, y usted no debe de ser tan descuidado con su propia vida, porque estamos hablando de la eternidad. Usted no tiene que ser tan indiferente con respecto a su vida espiritual, hasta el punto de que se conforma con lo que medio entiende, con lo que medio conoce, sino que tiene que ser diligente, como los creyentes de Berea, que iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo les predicaba era como Pablo les estaba diciendo. Si era como estaba escrito en las Escrituras, perdón. Si lo que Pablo predicaba estaba respaldado en las Escrituras. Apáguelo. Así que necesitamos entender que lo que nosotros creemos determina nuestra vida, determina nuestra eternidad, determina nuestras acciones, y por eso es importantísimo creer en la información correcta, de manera que no seamos movidos, no seamos como niños fluctuantes, dice la palabra, llevados por todo viento de doctrina. Hay creyentes que llegan a un punto donde ya no saben ni qué creer. Están leyendo tanto, están por aquí, están por allá, y mire, es tan fácil perderse doctrinalmente, porque apareció un escritor por ahí, por ejemplo, hay un chinito millonario que anda regalando unos libros sobre el bautismo y está confundiendo a los creyentes, haciéndoles entender que el bautismo que han practicado no es correcto.
y que tienen que volverse a bautizar, y como es un millonario, regala los libros y ofrece las escrituras gratuitamente, pero está leudando, está confundiendo, está haciendo que muchos duden de su salvación, como que si la salvación dependiera del bautismo, y les hace ver que el bautismo en agua es hecho con otro entendimiento diferente del que él ha comprendido, y muchos creyentes comienzan a ser movidos de su fundamento de fe. Por citar este ejemplo, el bautismo no es para salvación. Somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús, no por el bautismo. El ladrón que estaba crucificado junto a Jesús no fue bautizado. Y el Señor Jesús le dijo que él iba a estar con él en el paraíso. Alcanzó la salvación. Entonces el bautismo en la Biblia no se enseña que sea una base para salvación. Sin embargo, el que cree en obediencia va a bautizarse, pero no es el bautismo lo que salva. Pero cito ese ejemplo en el sentido de que hay mucha confusión espiritual, hay muchas doctrinas, hay una mezcla de verdad con mentira, y usted tiene que ser cuidadoso. ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Qué es lo que está oyendo? Solo porque sea un devocional de un libro bien bonito, no significa que sea sana doctrina. Usted tiene que tener cuidado con todo lo que está leyendo. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenga cuidado con la doctrina. Tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado con aquello que lo está de alguna manera estableciendo o fundamentando, que lo está removiendo de los principios que están establecidos en la palabra, porque se presentan como revelación. Se presentan como un nuevo entendimiento. Manténgase en lo fundamental, manténgase en la palabra, manténgase en oración dependiendo de la guianza de Dios, y no sea movido por cualquier revelación, aunque sea una enseñanza que esté tomando fuerza. Usted tiene que aprender a escudriñar la palabra y a depender de Dios. Así que con esta intención de tratar de cooperar en fundamentar a esta iglesia en la fe, en la sana doctrina, vamos a utilizar 1 de Juan capítulo 5 verso 13, donde la palabra de Dios dice así: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. El asunto de la salvación, el asunto de la vida eterna, se vuelve un conflicto en la mente de muchas personas, hasta el punto de que cuando un creyente acepta a Cristo y se le enseña: usted ahora es un hijo de Dios, Dios le ha perdonado sus pecados, usted es una nueva criatura y Dios ahora lo ha justificado, usted ahora tiene la vida eterna, usted ahora es salvo. Este creyente se va a encontrar con la oposición de los amigos, de los familiares. Y cuando este creyente comparta: estoy yendo a la iglesia, he aceptado a Cristo, soy un hijo de Dios, Dios me ha perdonado, ahora soy salvo, tengo vida eterna, la gente va a comenzar a burlarse y a decirle: ¿salvo de qué? Si yo te veo en el mismo cuerpo que yo estoy. ¿Salvo de qué? Si tenés los mismos problemas que yo también tengo. Entonces, en la mente natural, hablar de tener vida eterna, hablar de ser salvo, es algo absurdo, es algo que no tiene sentido. Sin embargo, vemos al apóstol Juan usar una palabra clave en los 5 aspectos que le voy a compartir esta mañana, porque son un mensaje que el apóstol Juan, dije Pablo, no, ¿verdad? 5 aspectos que el apóstol Juan junta en toda la sección que vamos a utilizar esta mañana. Y esa palabra es saber. Usted tiene que llegar al punto de saber. Y lo que el apóstol Juan está diciendo aquí es que él quiere que los creyentes sepan que tienen vida eterna. El cristiano tiene que saber que tiene vida eterna. Diferente el enfoque de cualquier religión. ¿Y usted va a ser salvo? ¿Y usted cree que Dios lo va a salvar? Yo pienso que sí, yo creo que sí. Pues sí, ojalá, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de mi alma y pues me dé la entrada en su reino. O cuando alguien se muere, que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Pero es como un deseo, es como una esperanza. Pero lo que el apóstol Juan está diciendo: yo les he escrito a ustedes
que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. ¿Alguien aquí cree en el nombre del Hijo de Dios? Su nombre es Jesús. Ahora, Juan está diciendo, y lógicamente esto tiene que sustentarse con muchas más escrituras, Juan está diciendo que la base de la salvación es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y entonces él dice, yo quiero que ustedes sepan que tienen vida eterna. Entonces el creyente es colocado en esa posición en la cual, en palabras de Jesús, el que cree en él ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos ya están vivos? ¿Cuántos ya resucitaron? Así dice la palabra, ¿verdad? Que ya resucitamos con Cristo. Ahora, pero esto es para el verdadero creyente. El verdadero creyente, aquel que ha puesto su confianza en el Señor, aquel que de veras cree que Él murió, que Él resucitó y que Él volverá, y que su nombre es Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces Juan establece el primer fundamento que yo quiero que usted recuerde o aplique en su vida. Usted tiene vida eterna si ha creído en Jesucristo. Ahora, si usted todavía está en ese conflicto de que no sabe si creer, si la Biblia es verdad o si no es verdad, si la doctrina que usted ha recibido es la correcta o quizás no es correcta, si usted todavía está fluctuando doctrinalmente y no se ha plantado en esa sencilla verdad de que Jesús es el camino, la resurrección, Él es la verdad, Él es la vida, y que el que tiene al Hijo tiene la vida, si usted no está plantado en esa verdad, usted no puede asegurar que tiene vida eterna. Pero si usted ha puesto su confianza en Jesús, usted puede confesar, estar seguro de que usted tiene vida eterna, de que usted es un hijo de Dios, que usted es un coheredero juntamente con Cristo. Entonces, este fundamento es sumamente importante porque establece una base de vida, una identidad propia. Usted sabe que usted ahora es un hijo de Dios. Usted sabe a quién le pertenece. Usted es propiedad de Dios. Porque fuimos comprados, dice la palabra, a precio de sangre. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, un verdadero creyente llega al punto de entender, Dios pagó por mi vida. Dios no me ha perdonado en el sentido de que simplemente dijo desde el cielo, lo voy a perdonar, oigan ahí abajo, me voy a olvidar de sus pecados. No, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y en el momento en que una persona pone su confianza en Cristo, en ese momento su condición espiritual es cambiada y su eternidad es cambiada. Entonces este principio o este fundamento bíblico de la vida eterna, de ser salvo, de haber pasado de muerte a vida, se repite a través de varias escrituras, pero nosotros vamos a ocupar solamente la carta de Juan en orden para ver 5 aspectos. Y el primero entonces es este. Usted tiene que saber que tiene vida eterna si usted cree en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan dice, miren, estas cosas se las he escrito para que sepan que tienen vida eterna, pero también he escrito estas cosas para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan es el discípulo amado. Juan es el que se recostaba en el pecho del Señor. Juan es el último de los apóstoles que murió. Juan es el que recibe la revelación de Apocalipsis. Juan es el que escribe sobre el amor de Dios hacia nosotros y escribe sobre el mandamiento que el Señor ha dado de caminar en amor los unos con los otros, y el que habla del amor al Padre y el que habla de no amar al mundo. Juan es el apóstol del amor. Juan es el que habla del amor a Dios, del amor al prójimo. Juan es el que habla del amor de Dios hacia nosotros. Y él cubre eso en sus cartas, en las 3 cartas. Y él cubre eso a través del Evangelio también. Se enfoca bastante en el amor de Dios. Y es por el amor de Dios que nosotros hemos alcanzado vida. Y un verdadero creyente camina en este mundo sabiendo esto: soy salvo por la gracia de Dios. No es estoy luchando para ver si lo logro. No es estoy haciendo el esfuerzo. Mire, si usted le preguntara a un testigo de Jehová la próxima vez que llegue a tocarle su puerta, y usted le es bien directo y franco y así, y le dice, mire, estaba esperando que viniera porque quiero hacer una pregunta, y usted está seguro de que va a entrar en el reino. La respuesta del testigo de Jehová es, yo no estoy seguro, pero estoy haciendo mi parte.
Y si a Jehová le place, Él me va a resucitar si ya he muerto. Porque ahí solamente Dios lo sabe. Mire qué respuesta más diferente. Pero el creyente, ¿cómo contesta? Si le preguntan si es salvo o no, por la gracia de Dios, Cristo me ha salvado. Él pagó por mis pecados. Él entregó su vida por la mía. Soy un hijo de Dios. He sido llamado a la gloria eterna. Si le preguntan a un católico, bueno, mire, yo espero que mis parientes paguen los novenarios, los cabos de año, que hagan las misas correspondientes para que, pues sí, mis pecados sean purificados y apresuren mi salida del purgatorio, ¿verdad? Pero yo espero también que la Virgencita me eche una ayuda. Entonces, no hay una convicción. Pero de verdad, ¿cuántos aquí tienen la convicción de que están vivos? ¿Cuántos ya resucitaron de verdad, hermano? Porque esa es una convicción personal a través de la fe en Cristo. Así como cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y a quién nos vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay nadie más que pueda perdonar pecados y que pueda salvarnos, solamente tú. Suyo es el reino, Él es el Rey que esperamos. Entonces vea, desde el punto de vista de la sana doctrina, la salvación es una seguridad que el creyente debe de tener. Si usted no está seguro de su salvación, usted tiene que afirmar su creencia. Y por eso el apóstol Juan dice, es que yo les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo para que sepan que tienen vida. Pero también he escrito estas cosas para que crean. Porque es muy probable, como sucede en cada congregación, que haya gente que está en la iglesia, pero realmente no han entregado su vida de corazón al Señor y no han confiado plenamente su vida, no han creído verdaderamente en el sacrificio de Cristo. Y entonces Juan dice, yo les escribo estas cosas para que crean. Entonces la palabra se predica para que la gente crea. Y cuando la gente cree, recibe los beneficios. Un verdadero creyente camina en este mundo sabiendo que es salvo. No en arrogancia, ni de una manera superficial, ni de una manera presumida, sino más bien agradecida, conociendo la obra de Dios en su vida. La actitud de un verdadero creyente tiene que ser esta: Padre, yo te agradezco por haberte revelado a mi vida, porque me has dado entendimiento de tu voluntad y te has revelado a través de tu evangelio. Te doy las gracias por alcanzarme con tu misericordia. Porque hay tanta gente que está cegada. A los que incluso se les ha predicado y no pueden creer. A los que se les ha predicado han creído, pero no pueden permanecer porque sienten que hay tantas ataduras, tantas debilidades en su vida y hasta confiesan, no, mire, si yo creo, pero no puedo resistirme contra el pecado y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Pero usted puede darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias que me has sostenido. Me has dado las fuerzas para permanecer. Me has dado las fuerzas para perseverar. Padre, gracias porque no me has dejado, no me has permitido que me aleje de ti. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios nos ha sostenido, hermano. Entonces, un fundamento que el apóstol Juan establece aquí es ese: la certeza de la vida eterna. Ningún verdadero creyente va a vivir dudando de su salvación. Todo verdadero creyente va a vivir seguro, plenamente convencido de que su estado, su eternidad ha sido cambiada por la fe en el Señor Jesucristo. Así que yo quiero avanzar hacia el siguiente punto, pero yo quiero que usted comprenda esa verdad y que usted se establezca sobre esa verdad. Soy salvo por la gracia de Dios. He sido perdonado. Tengo vida eterna. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús hizo. No por lo que yo soy, sino por quién es Él. Tengo vida eterna. Soy salvo. Ese fundamento tiene que darle a usted una identidad propia, una dirección en su vida, porque cuando usted ya sabe que le pertenece a Dios, a usted le va a ser más fácil rechazar al mundo. ¿Cuándo es que los creyentes tienen problemas con el mundo? Cuando no conocen el amor del Padre. Cuando no conocen las riquezas a las cuales Dios nos ha llamado. Y entonces el creyente vive en ese dilema del cual habla un poco el apóstol Santiago. Vive en ese dilema de, bueno, me meto de cabeza en el reino con todo comprometido, caminar por fe, a la negación, a llevar mi cruz, o disfruto del mundo. Y me detengo
en los placeres, porque hay que aprovechar esta vida, las oportunidades que se nos dan y pues bueno, hay deleites en la carne, hay deseos de los ojos y todo eso pues resulta agradable. El creyente que no entiende que ha sido comprado todavía está con ese conflicto de que si disfruta el mundo o si vive agradecido, como dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos. ¿Hay alguien agradecido aquí? Cuando entendemos que de parte de Dios el reino es una realidad que nos ha sido dada. Dios no está todavía con una lista que está pendiente de borrar nombres para poder ver si nos toma en cuenta o no. Él ya nos dio vida eterna. De nosotros depende volvernos atrás, convertirnos en apóstatas, renunciar a la fe, perder la fe, pero de parte de Dios Él nos ha llamado a su gloria eterna. Él ya pagó el precio por nuestra salvación y el creyente puede confesar que tiene vida eterna, que es salvo. Entonces ya no va a haber un conflicto, ya no va a haber ni tiene que existir un conflicto. Ahora, una de las bases que un creyente puede utilizar para poder confirmar esa condición de que tiene vida eterna es que haya experimentado un cambio de vida. Es decir, usted tiene que mirar su vida y saber si antes de que entregara su vida a Cristo, su vida era diferente de ahora, después de que usted le entregó su vida al Señor. Usted tiene que haber experimentado un cambio que incluye que de repente usted tiene gozo y no sabe ni por qué, y es el gozo de la salvación. Un cambio que incluye que usted tiene paz, tiene problemas pero anda bien tranquilo. ¿Y es por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de usted y usted tiene la paz de Dios en su corazón. Entonces, una de las bases que ayudan a establecer la realidad de este fundamento para que un creyente pueda saber que tiene vida eterna es: yo he experimentado que Él cambió mi vida. Yo he experimentado que el Señor se ha revelado, se ha manifestado en mi vida y me ha cambiado. Me ha librado de mis adicciones, me ha fortalecido en mis debilidades. Tengo experiencias en las cuales yo clamo, Él me responde. Entonces venimos a establecer nuestra vida sobre fundamentos que nos permiten seguir adelante pase lo que pase. Aunque vengan corrientes doctrinales, aunque vean que hayan circunstancias o situaciones en el mundo, uno puede estar plantado en la palabra de Dios cuando uno ya la entendió y cuando uno sabe que esa es la sana doctrina, la palabra que el Señor Jesucristo predicó, que los apóstoles continuaron explicando y aplicando en la vida de las personas. Así que el primer fundamento, hermano, en la vida de un verdadero creyente es: un verdadero creyente sabe que tiene vida eterna. Si usted no sabe que tiene vida eterna, entonces usted necesita convertirse en un verdadero creyente. Si usted no sabe que tiene vida eterna, sino que está pensando: no, si es que yo voy a la iglesia, no, pues sí, pero es que como a veces caigo, ¿verdad? A veces mi pecado. Si usted no sabe, usted tiene que fortalecer su fe en el Señor Jesucristo, entender su sacrificio y confiar plenamente en Él. El segundo fundamento se encuentra en el verso 14. ¿Sabe? En la Biblia hay mensajes que están trazados de una manera ordenada, en un solo capítulo, en la mitad de un capítulo de la Biblia. Y hay otros mensajes que hay que ordenarlos buscando una escritura en un libro, en una carta, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para poderlos sustentar. Pero hay porciones de la palabra como esta que son bien claras y tienen una secuencia hasta ordenada de lo que los apóstoles o los escritores por la inspiración del Espíritu Santo estaban tratando de transmitir. Segundo fundamento para un verdadero creyente: sabe que Dios le oye y que va a recibir lo que pide. Este es un fundamento fuerte, hermano, porque el problema es que nosotros a veces caemos en la duda. Podemos pedir, pero no sabemos si vamos a recibir. Pedimos, pero tenemos el conflicto de si Dios nos estará oyendo. Yo creo que son demasiados los creyentes que llegan a este punto de frustración,
donde después de haber estado orando un tiempo, hacen esta confesión. Es que yo creo que Dios no me oye. Ahí está el problema. Mientras oran, están creyendo que Dios no le oye, cuando debería ser lo contrario. Mientras oran, deberían de saber que Dios les oye. Pero nosotros somos traicionados por nuestra mente. Muchas veces por una conciencia de pecado que nos estorba. Es que como yo he pecado, Dios no me oye, porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Hay que entender la Escritura. Dios oye a los pecadores, pero los ignora en el sentido de que no va a responder, a bendecirles y a contestarles mientras caminan en desobediencia. Pero Dios oye a los pecadores cuando se arrepienten, por ejemplo. Entonces no es del todo verdad que Dios no oye a los pecadores. Hay que saber entender la palabra, aplicar la palabra. Si un pecador se arrepiente, Dios lo oye y le contesta. Pero la palabra está hablando de alguien que viviendo en pecado, viviendo en desobediencia, quiere las bendiciones. Como Dios reprocha la vida de los israelitas a través del capítulo 58 de Isaías, donde les dice, me piden justo juicio como que fueran gente que no se hubiera apartado de mi ley. Les está reprochando, diciéndoles, ustedes quieren que yo me manifieste en sus vidas y son unos grandes desobedientes. Y aún en lo natural nosotros tratamos de esa manera a nuestros hijos. Cuando los hijos vienen y piden algo, sí, como que te hubieras portado bien, ¿verdad? La niña pide algo, el niño pequeñito pide algo, y entonces uno le recuerda, sí, pero cuando te dije que hicieras tal cosa no hacías caso, ¿verdad? Entonces hay una relación de recompensa, hay una relación de comunión, hay una relación de dar y recibir, y con Dios es también una realidad. Ahora, veamos lo que el apóstol Juan escribió. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una declaración, es una afirmación sobre la cual nosotros como creyentes tenemos que caminar. Afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestra relación con Dios, pero entienda esto, depende de nosotros. De nuestro lado está el que la experiencia de la oración sea una experiencia frustrante o sea una experiencia de gozo. Es decir, mientras usted ora, usted puede sentirse lejos de Dios, ignorado por Dios. O mientras usted ora, usted ya sabe que Él le oyó y usted se queda esperando la manifestación. Usted se queda esperando la respuesta. Ahora, le dije que en este pasaje el apóstol Juan ocupa la palabra clave saber. Yo quiero que usted llegue al punto de saber. Que usted sabe que tiene vida eterna, número 1. Que usted sabe que Dios le oye, número 2. Es lo que está en el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No, usted no se está gozando lo suficiente. Pero hay una gran bendición, hermano, en que usted pida algo a Dios y usted sabe que Dios le está oyendo y usted sabe que va a recibir lo que está pidiendo. Porque mientras llega el momento de la manifestación de aquello que usted ha pedido, usted ya tiene gozo anticipado. ¿Amén? Se lo voy a poner al revés con algo que me imagino que todos habrán experimentado ya. La angustia de la cuota que tiene que pagar. No ha llegado el día todavía. Faltan 13 días. Pero usted ya tiene la angustia de la cuota que viene. Porque usted en su mente no mira claro. Y quién sabe que la junte. ¿Me estoy dando a entender? Entonces usted se angustia anticipadamente porque le van a llegar a cobrar. ¿Y cómo crece la angustia, verdad? A medida que pasan los días. Comencé con 13, pero cuando ya faltan 8, y cuando ya faltan 5, y cuando faltan 2, hermano. Y es la cuota de la casa y se lo gastó en unas medicinas, se lo gastó en una matrícula, se lo gastó en algo y tiene que pagar la casa y solo falta un día. ¡Qué terrible! ¡Qué angustias las que vivimos en este mundo, ¿verdad? Entonces ese es en el enfoque negativo. Pero un verdadero creyente vive en este nivel.
le pide a Dios y sabe que Dios le está oyendo. Le pide a Dios y sabe que Dios le va a conceder lo que ha pedido. Y entonces mientras llega la manifestación, vive con gozo, vive con paz, vive con esa esperanza, aguardando la manifestación milagrosa de parte de Dios. Y hermanos, esa es una bendición para el verdadero creyente. Pero el que no es un verdadero creyente, que no está plantado en la palabra, que no conoce el carácter de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, que no entiende que aquel que dijo que el que no escatimó aún a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? No ha llegado a edificar una confianza fuerte en Dios, va a vivir afanado, preocupado, ansioso. Y aún Dios en su bondad dice que echemos toda ansiedad sobre él. Ahora, es de nuestra parte que las cosas tienen que cambiar en el sentido de que soy yo el que tengo que creer que Dios me oyó. Pongamos otro ejemplo. Usted está hablando por teléfono. La llamada se cortó, pero usted siguió hablando como 10 minutos. Usted creía que le estaban oyendo y de repente se da cuenta cuando ya siente calientita la oreja que la llamada estaba cortada ya rato. Pero usted creía que le estaban oyendo. Y usted hasta pudo haberse despedido pensando que la otra persona le oyó y la otra persona estaba desconectada hace algunos minutos. Y cuando la vuelva a ver y le pregunta sobre lo que hablaron, si yo te dije. Y la otra persona le va a decir, no me dijiste. Yo no te oí. Pero usted vivió pensando que le había oído. Vivió con una falsa esperanza, con una falsa expectativa sobre algo que usted esperaba que sucediera o que fuera hecho a favor suyo. Porque usted creyó que le habían oído. Entonces mire qué tremendo. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la actitud correcta o incorrecta? Está en nosotros. Dios oye porque Él es omnipresente. Pero el creyente promedio ora y cree que Dios no le oye. Y a mí me han dicho eso. Es que pastor, yo creo que Dios ya no me oye. ¿Y por qué anda creyendo eso pues? ¿Por qué no mejor cree que Dios sí le oye? Y en el creer que Dios le oye, usted agrada a Dios. Porque Hebreos 11 dice que es necesario que los que le buscan crean que le hay. Cuando una persona busca a Dios así como que, oh Dios, si existes. No, cuando una persona busca a Dios y dice, Señor, yo creo que hay un creador de los cielos y de la tierra. Quiero que te reveles a mi vida, te necesito, manifiéstate. Hay una gran diferencia. Cuando una persona busca a un Dios que no conoce y en el cual no cree, ¿cómo se va a manifestar? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces este es un fundamento importante, iglesia. Cuando usted ore, párese sobre este fundamento de fe. Sepa que Dios le oye. ¿Y cómo puedo saber que Dios me oye, pastor? Bueno, primero sepa la omnipresencia de Dios. Usted no tiene que imaginarse a Dios. Usted no tiene que forzar o atraer la presencia de Dios. Usted no tiene que tener una condición en particular para que Dios le escuche. Usted tiene que tener la actitud correcta de corazón. Y si usted mismo sabe mientras está orando que tiene dudas de que Dios le oye, solamente puede ser por una razón, conciencia de pecado. Y lo que tiene que hacer es arrepentirse. Padre, vengo arrepentido. Señor, perdóname. Señor, te confieso mi pecado. Límpiame. Yo quiero acercarme a ti con libertad. Y a partir de ahí, usted va a poder estar en la presencia del Rey con libertad. La palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente. ¿Cómo deben acercarse los hijos a sus padres? Con confianza. ¿Cómo tenemos que acercarnos nosotros a Dios? Con esa libertad, con esa confianza. Y dice que es para alcanzar gracia, para alcanzar oportuno socorro, para obtener la ayuda, para obtener el respaldo de Dios. Entonces Dios nos invita a que oremos. Así que la próxima vez que usted tenga dudas, que Dios no le oye su oración, sepa, la única causa debe de ser conciencia de pecado. Confiese su pecado, renuncie a eso, apártese de eso y dígale, Señor, perdóname, yo quiero tener la libertad de estar en tu presencia. Te necesito tu intervención en mi vida. Y cuando usted se pone
alineado, su relación es recta con Dios, usted puede esperar que Él se manifieste en su vida. Entonces, si nosotros trabajamos en este segundo fundamento de fe, hermano, comenzaríamos a recibir más milagros. Yo le enseñaba a los hombres en una de las sesiones recientes que muchos milagros sucedieron en respuesta a las oraciones. Apliquemos este principio. Mientras más usted ore, tiene más posibilidades de recibir respuestas. Mientras menos usted ore, menos posibilidades hay. Es como cuando en el mundo, ¿verdad?, quieren hacer una publicidad de algo y le dicen, mientras más compre, más puntos va a obtener. Mientras más compre, más cupones va a recibir. Y mientras más cupones, más oportunidades de ganar. Entonces, en el mundo la gente a veces se pone a comprar y a hacer adquisiciones porque cayó en la trampa de que quiere tener más oportunidades de ganar. Pero en lo espiritual, hermano, tenemos más oportunidades de ganar, de recibir, y no oramos. Entonces tenemos que plantarnos en esta verdad, en este segundo fundamento. ¿Cuál es? La seguridad de que Dios nos oye. Saber, Dios me oye. Y no importa que su mente ande loqueando, porque la mente, hermano, a veces se trastorna, lo estorba. Usted tiene que saber que eso es así. Su oración, su convicción está en el corazón. Su mente muchas veces se vuelve un obstáculo para nuestra vida espiritual, para nuestras acciones de fe. Su mente se opone. Pero usted tiene que seguir en una actitud de fe, creyendo, hay un Dios en los cielos, Él es el Todopoderoso, Él es mi Padre, yo soy su Hijo, Él me oye. Entonces, hermano, una iglesia que camine con esta convicción va a ser una iglesia que va a caminar recibiendo el respaldo, la provisión, la manifestación de Dios. Véase a usted mismo, confesando, creyéndolo y viviéndolo. Yo sé que Dios me oye. Yo quiero llevarlo a ese punto, quiero empujarlo a ese punto. Yo sé que hay un Dios en los cielos. Él es mi Padre y Él me oye. Pero usted tiene que creer simplemente de que la voluntad de Dios es manifestarse en su vida, que Él es bueno hasta con los malos. ¿O no dice eso la palabra? Que Dios hasta sobre los malos hace llover. Dios es paciente hasta con los malos. En la Biblia hay un montón de ejemplos de la bondad de Dios, hermano. Uno de los mejores que yo escuché en un seminario sobre sanidad era: Jesús sanó al hombre que venía con espada contra él, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Y entonces el predicador decía: si Jesús sanó a este hombre que se levantó en contra suya como enemigo, no lo va a sanar a usted si usted clama a Él. Y entonces la fe se levanta. Y usted dice que realmente Dios es bueno. Yo le he compartido ya de que Acab era un rey perverso, pero cuando se humilló, Dios detuvo el juicio. Y usted no es tan perverso como Acab. Se le nota a leguas, hermano. Si usted lee la vida de Acab, si es que era un rey pero tremendo, y tenía una ayuda idónea más tremenda que él todavía. Y entonces cuando este rey es sentenciado de parte de Dios bajo una palabra de juicio, se humilla. Y Dios le dice al profeta: es que mira, le dice que él ya se humilló, fíjate. Me imagino que hacía Dios: anda a decirle que ya no lo voy a juzgar, pues. Y Dios se arrepiente de traer el juicio por causa del arrepentimiento y la humillación del hombre. Entonces, ayúdeme a predicar y dígale que está a la par suya: si no es tan perverso como Acab, ¿tenés esperanza? Dígale. Con que hasta Acab recibió, dígale. Es tremendo, hermano. En la Biblia hay grandes ejemplos. Hay otros reyes también que hicieron cosas terribles. Hace algunos días tuvimos un estudio sobre una secuencia de por lo menos 3 reyes. Aprendimos de uno que comenzó bien, terminó bien. Uno que comenzó bien, cayó, pero volvió a levantarse. Otro que comenzó bien, cayó y ya no se levantó. Porque es el corazón el que determina nuestra relación con Dios. Y Dios es honrado por un corazón que le cree, por un corazón que le teme. Amén. Cuando usted le cree a Dios, eso lo honra. Creerle a Dios es algo que lo honra a Él. Por eso la Biblia dice que nuestra fe para Dios es más preciosa que el oro. Nosotros en lo natural valoramos el oro, las piedras preciosas, el dinero, las cosas materiales. Dios valora una sola cosa de lo que hay en la tierra, y es la fe.
Todo lo demás es de Él, Él lo creó. Pero la fe es lo único que surge de su corazón y con lo que usted verdaderamente puede honrar al Dios de los cielos. Entonces Dios es honrado con la fe. Así que, iglesia, levantémonos en este segundo fundamento. Cuando usted ore, sepa que Dios le oye. Sepa que Dios le va a responder. Es que no siento nada, pastor. Nadie le está pidiendo que sienta. Hay pastores que erróneamente predican así, ve, sienta, hermano, la presencia de Dios, siéntala, siéntala. Y yo me las quedo viendo así. ¿Y cómo lo voy a sentir solo porque Él está diciendo que lo sienta? Ay, ay, ay. No, eso no es así, hermano. A veces hay una manipulación emocional, una manipulación psicológica. Usted no puede sentir a Dios porque yo le diga, siéntalo, siéntalo. No. Y usted tampoco tiene que esperar sentir algo cuando ora. De hecho, usted puede experimentar oposición, perturbación. Usted quiere orar y el enemigo viene a estorbarlo con circunstancias, con situaciones que le rodean, con distracciones. Queremos orar y la hermana que no ha sacado al niño comienza a llorar. Queremos orar y de repente nos acordamos de una cosa, de otra y de la otra. Entonces hay una perturbación en el alma. Pero usted tiene que aprender a orar con esta convicción. Hay un Dios en los cielos que me oye. Y si Él me oye, yo puedo saber que voy a recibir lo que le he pedido. Entonces, este es el segundo fundamento que el apóstol Juan coloca en este mensaje. Sí sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que no lo olvide. Más oraciones, más oportunidades de recibir milagros. Amén. Más oportunidades de vivir con el favor de Dios, el respaldo de Dios, la provisión, sabiendo que usted tiene un ayudador. Amén. Tercer fundamento está en el verso 18. Estoy hablando de 5 fundamentos de la fe, 5 aspectos que el apóstol Juan compartió en orden en esta carta, que son bases espirituales que nos pueden permitir estar firmes. El primero es, sé que tengo vida eterna. El segundo es, sé que Dios me oye y que voy a recibir lo que le he pedido. Y el tercero es, siempre con la misma palabra dominante, saber, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuál es el tercer fundamento de la fe? Una vida cambiada. Pero lo vamos a declarar de esta manera porque estamos ocupando el saber. Un verdadero creyente sabe que ha nacido de Dios y ya no practica el pecado. Pastor, pero yo caigo en pecado. Es diferente. Una cosa es que usted practica, permanece, se ejercita, continúa, sigue en lo mismo a que usted falló, a que usted se descuidó, a que usted desagradó a Dios cometiendo una injusticia, cediendo a la tentación. Una cosa es nuestra vida antes de Cristo. Vivíamos en el pecado y no nos importaba ni lo reconocíamos. Pero otra cosa es vivir en Cristo. ¿Qué le pasa a un verdadero creyente cuando peca? No se siente bien. Si usted es un verdadero creyente y usted se siente mal cuando peca, ¿hay alguno aquí? Si usted no es un creyente, a usted le da igual pecar. Llámese fornicación, llámese robar, llámese lenguaje vulgar, maldad, venganza. El que no ha nacido de nuevo vive naturalmente una vida de pecado. Practique el pecado y lo practica y hasta se va perfeccionando. Yo le he confesado a usted, ¿verdad?, algunas pequeñas cosas de mi vida, como cuando yo comencé a robar. Yo comencé a robar bien pequeño. Y yo le abrí un cofre a mi abuela. Y ella tenía unos dimes, los 10 que ocupamos ahora, pero en aquel tiempo, estamos hablando de unos 40 años atrás, esos dimes era algo que aquí no existían, no circulaban, pero yo descubrí algo. Y era que tenían casi el mismo tamaño de las pesetillas. Y con esas pesetillas uno podía comprarse una gaseosa.
Así que yo descubrí que podía darle a la viejita que no miraba bien en la tienda un dime para que me diera una gaseosa. Mire la maldad. Pero ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Abrir el cofre de mi abuelita. Y yo vi que ella tenía su llave y anduve vigiándola para ver dónde dejaba la llave, pero nunca la dejó. Siempre la guardaba. Entonces yo comencé a maquinar cómo voy a abrir el cofre. Usted se recuerda el suyo luego y lo viene a testificar. Entonces yo averigüé, me inventé cómo meterle una cosa, porque acuérdese que las llaves de antes solo tenían como una punta adelante así, ¿verdad? Y entonces yo me inventé ahí un alambre y abrí. Y voy viendo lleno de dimes una gaveta, hermano. Pero solo agarré 2 y cerré y eché llave. Pero ese fue el comienzo de mi carrera criminal. Luego yo tenía ya más experiencia. Cada vez que yo quería abrir rapidito, comencé a abrir, hasta que quedaron bien poquitos. Porque fue un tiempo así, de una secuencia de estar abriendo. Y yo veía que casi no se veía la diferencia, ¿verdad? Pero de cómo mi abuela tenía el montón a cómo terminó, ella sí vio la diferencia. Pero nunca supo que el ladrón estaba bajo su techo. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? No sabemos que el ladrón está debajo de nuestro techo. Pero el punto aquí, hermanos, es la práctica, el hacerlo. Lo voy a hacer. El que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio una vez y no pasa nada, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se practique el pecado, se vive en esa inconsciencia. Pero el creyente cuando peca se enoja y se arrepiente. Hay una tristeza producida por el Espíritu Santo. Amén. Yo espero que usted esté triste cuando peca. Y espero que por eso venga triste a la iglesia. Amén. Porque viene así como contristado por el Espíritu Santo. Pero que no venga triste por otras razones. Porque la tristeza que es según Dios nos guía al arrepentimiento y luego a obtener el perdón y luego nuestra relación está restablecida. Pero la tristeza según el mundo, ¿quién se la va a quitar? La tristeza según el mundo no puede ser cambiada. Pero la tristeza que produce el Espíritu Santo en un creyente, hermano, es para guiarlo al arrepentimiento. Entonces Juan ocupa esta escritura para establecer una verdad. Nosotros sabemos, dice Juan, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No hay nadie que no peque. Nadie. Pecamos con nuestros pensamientos. Con la lengua, hermano, cuánto pecado en las iglesias. La lengua inflamada por el infierno. Y hoy en el mensaje anterior le sugerí, tenga cuidado con la lengua, porque usted se puede meter en maldición por lo que habla. Pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestros sentimientos de venganza, pecamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, pecamos con lo bueno que no hacemos. Entonces no hay nadie que no peque. Pero Juan está diciendo una clave. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Usted sabe si ha nacido de Dios cuando usted tiene una actitud de rechazo por el pecado. Una lucha por el pecado. Sí lo atrae, sí se siente tentado, pero usted tiene una actitud de que usted no quiere. Y por eso usted ora, no me dejes caer en tentación. El inconverso no anda orando para no caer en la tentación, ¿no? Pero el creyente sí, depende de Dios. Camina en ese temor. Por causa de la esperanza que tenemos, la Biblia dice que el que tiene esta esperanza de la resurrección, de la glorificación del cuerpo, se purifica a sí mismo. Y por causa de la esperanza que nosotros tenemos, nos enfocamos en otro estilo de vida, que incluye nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestra conducta, que nos lleva hasta esa actitud que a mí me encanta de parte de David cuando él escribe, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Eso es santidad, eso es temor de Dios, que sea grato lo que yo hablo, Señor. Porque hay muchos creyentes que hablan y no les importa si es verdad, si es justo. No les importa si están golpeando a alguien, si están hiriendo, si están maldiciendo. Pero David dice, sean gratos los dichos de mi boca, que lo que sale de mi boca, Señor, sea agradable delante de ti. Entonces, establecemos esa base, no hay nadie que no peque. Pero Juan dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica. No está continuamente, una y otra vez, día a día. Esa es su vida. No hay una conciencia de justicia, no hay una reprensión por el Espíritu. Sigue pecando, sigue pecando. Juan agrega en la siguiente frase la idea,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces vemos acá que de lo que se habla es de que porque ha nacido de nuevo, se tiene el poder del Espíritu Santo para vivir en el temor de Dios y ser guardado de la tentación. Pero al igual que yo tengo que creer que Dios me oye para poder recibir lo que yo he pedido, en este tercer fundamento de la fe, yo tengo que tener una actitud de dependencia de Dios que incluye orar. Jesús le dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué es que el creyente cae en la tentación? Porque no ora. Porque no está dependiendo de Dios. Porque en su carne se siente atraído por el mundo, por las cosas del mundo, por la vanidad. Se siente atraído por los deseos de los ojos. Pero como está débil en su espíritu, entonces no puede resistir la tentación. Ahora, Juan entonces establece esta verdad. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y usted puede saber que ha nacido de Dios cuando usted ya no practica el pecado. Ahora usted analícese, examínese. Hay algo en lo que usted está continuamente y piensa que está bien delante de Dios. Tenga cuidado. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahora también en el libro de Eclesiastés dice de que por cuanto no se ejecuta juicio sobre la obra mala del hombre, el hombre persiste en el pecado. Eso significa que a veces, como el apóstol Pablo también escribe, las obras de algunos cuesta que se descubran, pero hay otras obras que se descubren rápidamente. Entonces, cuando no hay un juicio de parte de Dios sobre la maldad, y estamos hablando de un creyente, como no hay castigo, no hay consecuencia, el creyente sigue en el pecado. Viene a la iglesia, sí, pero está viviendo una vida lejos del temor de Dios. Viene a la iglesia, pero ni siquiera está oyendo la palabra. Viene a la iglesia, pero no tiene temor realmente de Dios. Entonces puede ser que un examen sincero lo lleve a la conclusión: no ha nacido de nuevo. No ha nacido de Dios. Porque nosotros sabemos que el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Recibe el poder para no pecar. Y por eso es que hay libertad en Jesús, hermano. ¿Cuántos son libres? Antes podíamos vivir en el pecado y pecar con libertad. Pero ahora en Cristo tenemos libertad para no pecar, que es diferente, por haber nacido de nuevo. Entonces Juan explica que el maligno no nos toca, no nos tienta a aquel que es engendrado por Dios, porque Dios lo guarda, pero por causa de la comunión, por causa de la dependencia. No es algo automático de que ya por haber aceptado a Cristo usted no va a experimentar tentaciones, usted no va a caer. No, usted tiene que cuidar su vida. Usted es responsable de caminar en temor, caminar en obediencia, caminar en fe. Es su responsabilidad. Pero este es un fundamento que nos establece en nuestra condición personal, en la cual podemos identificarnos. Yo sé que he nacido de Dios, porque antes practicaba el pecado, vivía en el pecado, pero el Señor ha cambiado mi vida. Ahora, cuando hay áreas de pecado en mi vida, soy contristado. Y sé que tengo que arrepentirme y sé que tengo que volverme a Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Y el mismo Espíritu Santo que me guía al arrepentimiento, obra en mi vida para darme el poder de resistir la tentación. Y lo que yo tengo que hacer es depender de Dios. Y como Él me oye en lo que yo le pido, si yo le pido: Señor, fortaléceme, Él me va a escuchar y Él me va a responder. Usemos el ejemplo de Sansón. Habiendo sido desobediente a Dios, habiendo hecho todo lo que no tenía que hacer, la última oración de Sansón es: Señor, solo esta vez, fortaléceme para que yo tome venganza de tus enemigos. Entonces usted aprenda a orar de esa manera: Señor, solo esta vez, fortaléceme para poder resistir esta tentación. Y cuando vuelva otra vez a sentirse tentado: Señor, solo esta vez. Y después otra vez: Señor, solo esta vez, en un acto de dependencia continua. Señor, fortaléceme, vivifícame, dame las fuerzas. Dios le respondió a Sansón. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo.
Esa era la señal de su pacto con Dios. Pero la fuerza dependía del Espíritu Santo. Su fuerza depende del Espíritu Santo, hermano. Su respaldo es el Espíritu Santo en usted. Su poder es el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es el Espíritu Santo en usted. Entonces usted tiene que aprender sobre la base de que si usted sabe que Dios le oye y que usted recibe lo que pide, usted puede caminar hacia el tercer fundamento de fe, pedirle a Dios las fuerzas para vencer la tentación. Amén. Y entonces el maligno no lo va a tocar. No va a lograr hacerlo caer, es la forma de entenderlo. Hay versiones, hay textos en la Biblia, yo le he dicho eso y se lo voy a continuar diciendo hasta que usted capte completamente la idea, compre otra Biblia y aprenda a estudiar la Biblia por sí mismo, usando otras versiones como la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas. Porque hay una versión donde dice, no nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie. Pero hay otro evangelio donde dice, no nos dejes caer en la tentación. Entonces, en la misma Biblia tenemos, no nos metas en tentación y no nos dejes caer. Ahora, si cambiamos de traducción en la Biblia, usted no va a encontrar no nos metas, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Entonces no podemos decirle a Dios, Señor, no me metas en la tentación, ten misericordia, mira que soy carne y soy débil, y más que voy a la iglesia cada 15, cada 8, Señor, por favor, Señor, no me metas. Usted no le puede decir a Dios, no me metas en tentación. Es, fortaléceme, dame la fuerza para resistir esto que está trayéndome, que me está guiando hacia caer, hacia alejarme de ti, vivifícame. Y por eso le ocupé el ejemplo de Sansón. Porque él le pidió fuerzas a Dios. Y la Biblia dice que él da fuerzas al que no tiene ningunas. Así que vea cómo se conecta la seguridad de pedirle a Dios, la seguridad de recibir de Dios, con la seguridad de que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Usted se va alejando, se va limpiando y usted va cada día perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un aspecto muy importante que tenemos que aprender sobre esta doctrina de la justificación y la santificación es esto. Dios nos justificó por medio de la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Ahora, Dios también nos santificó. Pero sucede esto, a la justificación, que es la posición de ser justo, recto y aceptado delante de Dios, usted no le puede agregar nada. Pero a la santificación, que significa que Dios lo apartó para Él, usted le puede agregar mucho. Cada día usted debe de santificarse. Cada día usted debe de practicar vivir en santidad. ¿Qué significa eso? Vivir apartado de la corrupción del mundo. No pongamos ahí mandamientos y cuestiones que el apóstol Pablo dice que pasan de uso, pasan de moda, sino que hablemos de caminar en la justicia, caminar en el temor de Dios, en lo que es verdadero. Entonces nosotros podemos vivir un estilo de vida de que cada día nos santificamos más, cada día nos limpiamos más, pero la justicia, usted ya fue declarado justo, lo que tiene que hacer es practicarla, pero usted no va a ser más justo dentro de 10 años. Pero si oiga esto, usted puede ser más santo de lo que es ahora, dentro de 10 años, pero va a depender de usted. Usted puede ser más inmundo dentro de 10 años, o puede ser más santo. Depende de su enfoque, depende de su ocupación, depende de su dependencia de Dios. Entonces cuando Juan habla, sabemos que los que han nacido de Dios no practican el pecado, está hablando de la convicción de que los que somos hijos de Dios tenemos una vida cambiada. No es una cuestión de ideas, de un lavado de cerebro, no, vida cambiada, experiencias de otro nivel, libertad de la esclavitud del pecado. En 1 Juan 3:8 dice que el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces ahí vemos la contraparte. El que es nacido de Dios no practica el pecado, pero el que es del diablo, ese anda así como antes. ¿Se acuerda usted que cuando se ponía de moda en nuestro tiempo el capirucho, verdad? Y andaba la gente hasta en el bus con el capirucho y en todos lados comían y con el capirucho y todo lo que hacían con el capirucho. ¿Se acuerda?
O cuando salía de moda el yoyo. ¿Alguien se acuerda? ¿O solo yo soy de esa etapa? Ya me estoy sintiendo más grande que ustedes. Y el yoyo por aquí, y el yoyo por allá, y raca, y vueltecita aquí, y el yoyo para todos lados. Y cuando salía el trompo, a sacarse el trompo, y zoom por aquí, y zoom, iba a andar rajándole trompos a los demás. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Que vivimos, ¿verdad? Nuestros hijos no saben nada de la diversión. Pero el punto es la costumbre de hacerlo, y de vivir empilados con eso. Ahora no, ¿verdad? Ahora es el teléfono. Ese es el asunto. Practicar, quedarse clavados ahí. Entonces vemos aquí la diferencia entre el que practica el pecado y el que no practica el pecado porque ha nacido de Dios. Así que tenemos 3 fundamentos. Número 1, soy salvo o sé que tengo vida eterna. Número 2, yo sé que Dios me oye y voy a recibir lo que pido. Número 3, yo sé que he nacido de Dios y no practico el pecado. Amén. Número 4, yo sé que soy de Dios y sé que el diablo domina el mundo. Verso 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios, hermano? Mire, Juan sigue usando la misma palabra, saber. Juan quiere llevar al punto de firmeza espiritual a los creyentes. Y yo quiero empujarlo a ustedes a esa condición de firmeza. Como cuando alguien atravesándose un río está tambaleando, pero hay alguien que está en una piedra más grande, le da la mano y lo sujeta hasta que se para firme en esa piedra. Hoy sí está firme. Así quiero hacer yo con usted. Quiero ayudarle a que esté firme en Cristo Jesús. Que sepa que usted tiene vida eterna. Que sepa que Dios le oye y que Dios va a responder a su clamor. Que sepa que usted ha nacido de Dios y que usted no practique el pecado. Y ahora, que sepa, hermano, que usted le pertenece a Dios, que usted es propiedad de Dios. Juan dice, sabemos, me gusta esa palabra porque ocupa el mismo enfoque del apóstol Pablo, estando persuadido, estando convencido. Uno comienza creyendo algo que no ve, pero uno termina sabiendo algo que incluye experiencias. Amén. Uno puede conocer algo o sobre algo externamente, pero uno sabe cuando experimenta. Y esto de conocer a Dios, de creer en Dios, nos lleva al punto de probar y gustar que Jehová es bueno. ¿Cuántos ya probaron que Dios es bueno? ¿Cuántos ya probaron que la palabra de Dios es verdad? ¿Cuántos han probado que Dios es fiel a sus promesas? Eso nos lleva a un punto. Yo sé que hay un Dios. Y ese Dios se ha revelado en su palabra y su palabra es verdad. Y puedo confiar en ella. Entonces usted ahora sabe. Pero ¿cómo comenzó ese caminar que lo llevó a saber? Creyendo, sin ver, aceptando como verdad la información que se le dio. ¿Cómo usted experimentó el cambio en su interior? Creyendo que Jesús había muerto y había resucitado. ¿Cómo usted experimenta la paz y la libertad de la carga de la condenación? Creyendo que Jesús puede perdonar pecados. ¿Cuántos ya están libres de culpa? Él nos ha hecho libres. Entonces uno comienza creyendo, pero termina sabiendo por experiencia. Entonces Juan dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos ya saben eso? Hay varios aquí. Gloria a Dios. Ojalá que todos pudieran saber que son de Dios. Son 2 partes en la sentencia, en la declaración. Sabemos que somos de Dios y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Está diciendo que el creyente verdadero tiene una comprensión, un entendimiento de que él es propiedad de Dios. Pero al mismo tiempo, el creyente tiene que entender que el mundo es propiedad del diablo. Y sabiendo de que el diablo es enemigo de Dios, Dios va a fortalecer a sus hijos, a sostenerlos, a respaldarlos, a bendecirlos,
Pero el enemigo va a tratar de robar, de destruir, de matar y va a usar aún al mundo en contra suya. Amplíe su entendimiento en esta declaración. Usted tiene que saber que usted es de Dios, pero usted tiene que saber que el mundo es del diablo y el diablo va a ocupar al mundo en contra suya. Y por esa razón Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque el diablo va a usar el mundo y las circunstancias naturales de muerte, de enfermedad, de injusticia, de maltrato, de robo, de pérdida, de engaño, van a sucedernos, porque estamos en un conflicto donde el adversario se levanta con ataques directos y planeados. Usted tiene que entender esto. Las cosas que a usted le han pasado no le pasaron por casualidad, fueron planificadas por el enemigo. Y también tiene que entender esto. Hay un Dios en los cielos que siempre pone un límite a lo que el enemigo puede traer en contra suya. Y hay un Dios en los cielos que ha dicho que Él tiene pensamientos de paz y de bien para usted. Y usted tiene que aprender a caminar en esa confianza. Mi Dios cuidará de mí. Él es mi ayudador. Dios tiene planes, pensamientos de bendición, de victoria, de paz para nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir con esa convicción. Yo soy de Dios. El mundo es del diablo. El diablo puede traer todo lo que quiera, echarme todo ataque que quiera, pero mi Dios es mi ayudador. Él me sostendrá con su mano derecha y soy más que vencedor en Cristo. Mire, hermano, creyente que vive con esa convicción no va a andar así fluctuante. Es que me siento triste, fíjese. Es que ya no quiero llegar a la iglesia. No, se va a parar con convicción. Yo soy de Dios. Y el diablo puede tirarme todo lo que quiera enfrente para que caiga. El diablo puede ponerme toda tentación. El diablo puede rodearme de aflicciones. Pero yo estoy confiado, parado sobre la roca que es Cristo. Parado sobre su palabra y sobre sus promesas. Porque Él ha dicho que Él va a hacer y Él lo hará. Y entonces usted enfrenta la noche más oscura de su vida, pero está confiado que la luz va a venir. Usted se encuentra en una etapa de desierto, en una etapa de necesidad, pero usted puede decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y usted sabe que adelante está su bendición. Porque Dios ya habló, porque Dios se ha anticipado y porque usted puede caminar sobre las convicciones anteriores. Si clamo, Él me oye. Entonces vea cómo se conectan las ideas para establecer un fundamento de fe. Yo quiero verle a usted firme. Yo no lo quiero ver a usted fluctuando como ha sido con el caso de muchos que vienen, se van, entran, salen, se desaparecen, aparecen y están sirviendo y no sirven y están ahí en una vida bien inconstante donde como que el enemigo ya les encontró el juego. No existe aquel carácter de permanecer, de perseguir, de continuar, de esforzarse, sino que según las circunstancias, según el clima, según la lluvia, según dure la noche o a qué hora se oscurezca, hay cambios. El creyente tiene que ser estable. El verdadero creyente tiene que ser firme. Y aquí tenemos bases, hermano, para poder establecernos. ¿Cuál es la primera? Sé que tengo vida eterna. ¿Cuál es la segunda? Sé que Dios me oye y tengo lo que le pida. La tercera, sé que he nacido de Dios y no practico el pecado. Y la cuarta, sé que soy de Dios. Dígalo, sé que soy de Dios. Dígalo más fuerte, sé que soy de Dios. O sea, soy propiedad de Dios, pues. Él me da mi identidad a mí. Soy de Dios. Ahora, el mundo es del diablo. Y el diablo va a ocupar el mundo en contra mía. Lo entiendo, lo comprendo, no me sorprende y por lo tanto no me desanima, sigo adelante. Cuando yo entiendo que el diablo va a usar mi carnalidad o mi debilidad carnal y al mundo en contra mía, yo no voy a ser tomado por sorpresa. Voy a poder resistir sabiendo que he nacido de Dios y que yo no practico el pecado porque el Espíritu de Dios me ha sido dado para vivir una vida diferente. Así que ese es el número 4. Yo sé que soy de Dios y que el mundo es del diablo. Número 5. Un verdadero creyente sabe, verso 20.
que el Hijo de Dios ya vino. Cuán importante, hermano, es poner nuestra confianza plena en la palabra de Dios, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que Él enseñó, en su obra, en su sacrificio, en su resurrección, en la revelación de su voluntad. Porque esto es lo que afecta la vida del ser humano. Su fe en Cristo afecta su eternidad, afecta su presente, afecta su pasado. Su fe en Cristo cambió su pasado, sus pecados fueron perdonados. Su fe en Cristo afecta su presente. Usted puede caminar en victoria. Amén. En libertad, en autoridad. Su fe en Cristo afecta su futuro. Usted será glorificado y usted entrará en el reino de Dios. Usted escuchará al Señor decir: vengan benditos, entren al reino preparado por mi Padre. Entonces mire, la fe en Jesús afecta el pasado, el presente y el futuro. Y la Biblia es la que nos habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso al diablo le interesa mucho remover la Biblia y poner otros libros sagrados, plantar otras religiones, o en el menor de los casos usar la misma Biblia y mezclarla con algo más, libro de Mormón. Poner la Biblia y mezclarla con algo más, el Corán. Poner la Biblia y ciertos estudios de algunos iluminados ahí que van a reinterpretarla y a traer grandes revelaciones apostólicas del siglo XXI. Al diablo le interesa, sepa esto, al diablo le interesa remover la Biblia y remover a Jesucristo, porque sin Cristo no hay salvación. Porque sin Cristo no hay perdón de pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús tuvo que decirle a los mismos judíos: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Por eso Jesús proclamó delante de los judíos: creen en Dios, crean en mí. Porque el creer en Jesús es algo fundamental para la salvación y para la eternidad. Entonces sepa esto: al diablo le interesa hacer a un lado, desvirtuar la Biblia. Al diablo le interesa desvirtuar a la persona de Jesucristo, remover a Jesús del centro y venir con enseñanzas falsas, torcidas, que hacen que la gente comience a dar vía, a dudar y a retroceder. Por ejemplo, en el Islam se sostiene que sí, Jesús, Isa, es un profeta, pero que el último profeta es Mahoma. Y que Isa fue un hombre, un profeta muy particular, que sí nació de una virgen, y que sí Dios le reveló el evangelio, pero que en realidad no murió por los pecados de nadie, sino que Dios le dio la forma, la apariencia de él a otra persona, y entonces a él fue al que crucificaron y el que murió. Es una teoría del Islam. La otra es que sí, Jesús fue crucificado, pero no murió ni resucitó, sino que el doctor Nicodemo estuvo con él 3 días y 3 noches en la tumba que había preparado José de Arimatea, donde lo cuidó, después de que lo bajaron de la cruz cuando ya era oscuro. Mire si el diablo en su astucia no trata de pervertir el mensaje del amor de Dios, hermano. Entonces en el Islam se le enseña a la gente a no creer que Jesús murió por sus pecados y que usted tiene que hacer un esfuerzo de someterse a Dios para poder alcanzar la salvación. Y que Jesucristo no ha pagado el precio de su salvación ni el perdón de sus pecados, sino que usted tiene que hacer su propio esfuerzo. Y luego se establece que las enseñanzas de Jesús no son del todo verdaderas, porque los hombres en la evolución de los siglos fueron cambiando las enseñanzas, y entonces por eso Dios tuvo que mandar al ángel Gabriel para que se le revelara al profeta Mahoma y le diera el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo que se está predicando ahorita, y causa que muchos cristianos que no están firmes en la fe en Cristo abandonen a Cristo
Y por eso a mí me interesa que usted se plante sobre la roca que es Cristo, sobre sus enseñanzas, y que su fe en el sacrificio de Cristo sea algo definitivo, porque sin Cristo estamos perdidos. El diablo lo sabe y por eso quiere remover a la gente de la verdadera confianza en el Señor Jesús, removiendo su identidad, negando su divinidad, negando su sacrificio, negando su muerte y su resurrección. Y entonces el islamismo o el Islam como religión es una mezcla de judaísmo con cristianismo, con un montón de cuestiones orientales, y se hace una amalgama de ideas donde la gente termina alejada del Dios vivo. Entonces aquí es donde resulta sumamente importante esta verdad del apóstol Juan, escrita en el verso 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Yo ya sé que el Hijo de Dios vino. Estamos en el 2019. Jesús partió la historia. Antes de Cristo habían fechas. Hay años hacia atrás de Cristo. Después de Cristo, 2019 años. Es una realidad. El Hijo de Dios ya vino. Y no es una mujer, como dice esa vieja loca, que se llama Cristo Lisbeth. Y no es ningún barbudo que está allá en Europa, ni que está allá en Brasil. El Hijo de Dios ya vino. Y Él vino para ser sacrificado. Vino como el Cordero de Dios, pero regresará como el león de la tribu de Judá. Vino como el siervo, pero va a regresar como rey. Vino como el Salvador, pero va a regresar como juez. Entonces Juan dice, es que nosotros ya sabemos que Él ya vino. Y ellos fueron testigos. Ellos lo vieron. Juan vio a Jesús transfigurarse. ¿Y quién le puede quitar esa experiencia a Juan? Por eso Juan estaba dispuesto a morir por el Señor. Por eso Pedro estaba dispuesto y después entregó su vida. Por eso Pablo pudo experimentar toda clase de persecución y sufrimiento, porque habían visto al Señor resucitado. Fueron testigos de la resurrección del Señor. Entonces Juan ahora escribe, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ya vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Usted diga amén, hermano, si lo cree. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mire la siguiente frase. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando usted se planta, hermano, en el sacrificio de Cristo, cuando su fe es puesta en Él completamente, ya la Biblia se anticipó y dice, bienaventurados los que confían en Él. Nadie que confíe en el Señor va a ser avergonzado. Nuestra confianza en Cristo nos da identidad, nos salva, nos da una nueva vida para poder resistir el pecado, nos da acceso al Padre, comunión con Dios, el recibir respuestas de parte de Dios, y nos establece en el entendimiento de que hemos llegado a una unión, a una relación, a una comunión con el Dios verdadero. Así que muy interesante cómo el apóstol Juan, en una porción de la palabra que nos lleva nada menos desde el versículo 13 hasta el verso 20, él establece 5 fundamentos de fe. Y en ese sentido yo quiero animarle, yo quiero retarle. Sepa y entienda esto. Si usted se aparta de Cristo, ¿y a quién va a ir? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Mahoma no murió por nosotros. Fue Jesús el que murió por nosotros. Fue Jesús el que resucitó. Él es el juez de los vivos y de los muertos. El reino le pertenece a Él. Él es el rey que esperamos. Entonces, a través de la palabra de Dios nosotros encontramos esto. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentran la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo, no hombre, miren, deténganse, analicen, mediten en la palabra, porque ustedes ya saben que a través de la palabra van a descubrir la vida eterna. ¿Y saben qué es lo que va a pasar si la escudriñan? Me van a encontrar a mí en ellas. Y van a encontrar lo que se dice de mí en ellas. Van a encontrar que yo soy
van a encontrar que el Padre y yo uno somos. Entonces Jesús les habla a los judíos de una manera directa, revelando su identidad, revelando su misión de traer salvación al hombre. Pero el diablo se ha encargado de poner mediadores, intercesores. El diablo se ha encargado de levantar otro tipo de doctrina. Y qué curioso esto, mire. Y de ahí la importancia para el Islam de remover la Biblia y decir que la Biblia tiene contradicciones y que Santiago dice que la ley, que la fe sin obras es muerta, pero que Pablo dice que es solo por fe sin obras, y que Jesús contradice a Pablo, porque en realidad la Biblia es un libro no confiable, pero que ahora el Corán es la revelación que Dios envió por medio del ángel Gabriel para poner todas las cosas en orden. ¿Por qué la estrategia del diablo es remover la Biblia? Porque la Biblia nos presenta a Cristo. Y removiendo la Biblia o tergiversando sus enseñanzas, se causa que la gente deje de poner su confianza en Jesús y la ponga en otro sistema religioso. Y entonces resulta, curiosamente, que el apóstol Pablo ya había anticipado en el libro de Gálatas que si un ángel predicaba un evangelio diferente, fuera maldito. Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice: se sella la revelación doctrinal. No hay otro evangelio de Jesucristo. No hay otro sacrificio. Por medio de un solo sacrificio, Él ha hecho perfectos a los santificados. Y el camino está abierto para que cualquiera que quiera tener comunión con Dios se acerque. En el nombre de Jesús. Pero viene el diablo, hermano, y el mismo cuento, mire, la misma historia, que el ángel Moroni se le apareció a José Smith y que le reveló en unas tablas de oro el verdadero evangelio, porque todas las iglesias estaban perdidas. El mismo cuento que el Islam, hermano, que el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma, y que una de las mayores evidencias es que Mahoma era un hombre iletrado, un hombre que no tenía educación. Entonces todo lo que él escribió era imposible que él lo escribiera si no fuera que Dios se lo daba. No, si era posible que lo escribiera si el diablo se lo daba, porque es una gran mezcla de historias que comienzan con Abraham, que pasan por los patriarcas, que continúa con los profetas. Ellos no niegan a los profetas, que continúa con Jesús, pero luego van desviando lo que es el sacrificio, la resurrección del Señor, la identidad del Señor, y establecen ahí a Mahoma como el que recibe la revelación y el nuevo orden que Dios quiere establecer. Y gente que no tiene su fe firme en Cristo va a ser removida. Fue removida y están siendo removidos. Pero a mí me interesa que usted se plante. Yo quiero verlo firme en Cristo. Yo quiero verlo llevando fruto para la gloria de Dios. Yo quiero verlo estable, hermano, porque el Señor Jesús mismo dijo que el que lo oía a Él y hacía lo que Él predicaba, lo comparaba a un hombre que edificaba su casa sobre la roca. Pero usted tenga cuidado, una vez más le repito eso. Hay tanto en la internet ahora, hay tantos devocionales, hay tantos estudios, tienen un poquito de verdad y algo se está torciendo ahí. Tenga cuidado, tenga cuidado. El apóstol Pablo escribió que si alguno no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, inclinado a la santidad, misericordia, temor de Dios, dice, nada sabe, está envanecido. Tenga cuidado, iglesia, en afirmarse, en establecerse, en no prestar oído a enseñanzas que lo pueden desviar, y sea diligente. Estamos hablando de su eternidad. Usted puede pasar años metido aquí mientras el Señor no venga y no le van a servir de nada si usted no rinde su corazón al Señor. Si usted no decide de corazón darle gloria. Usted puede estar aquí y aún decirme a mí, pastor, usted sabe que yo estoy aquí desde los principios del principio. Pero usted está aquí por gusto, porque no hay comunión con Dios, no hay temor de Dios, no hay relación con Dios. Y que esté aquí no cambia nada en su vida. Asegúrese de estar en Cristo. Asegúrese de poner su confianza en el Señor. Y asegúrese de aplicar estas 5 verdades en su vida.
Número 1, sé que tengo vida eterna. Número 2, sé que Dios me oye y que recibo lo que le pido. Número 3, sé que he nacido de nuevo y no practico el pecado. Número 4, sé que soy de Dios y el mundo es del diablo. Y número 5, sé que el Hijo ya vino y estamos en el verdadero. Póngase de pie, hermano, para que concluyamos esta mañana. Yo no sé usted. Escúcheme un par de minutos más. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido que Dios se haya revelado a mi vida. Porque yo comencé a buscar a Dios desde que era un adolescente. Y yo le he testificado a usted de que yo era religioso. Y busqué a Dios a través de las religiones. Busqué a Dios a través de los testigos de Jehová, a través de los sabatistas, a través de la herencia católica. Anduve buscando a Dios a través del movimiento Rosacruz. Busqué a Dios a través del movimiento gnóstico cristiano universal. Pero luego encontré a Jesús en una iglesia de la misión centroamericana. Y supe que Él era el Rey que había muerto por mí. Supe que Él es el Rey que va a volver. Supe que no hay salvación, ni perdón, ni vida eterna fuera de Él. Y entonces quedé plantado ahí, con el entendimiento. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Él es mi Rey. Él es mi Salvador. Él es mi Dios. Él es mi ayudador. Él es mi sanador. Él es mi pastor. Él es mi proveedor. Él es mi roca. Aleluya.